4. Fronteras de fuego. Las unidades soviéticas de ingeniería, los batallones de zapadores y los habitantes de la ciudad trabajaron al más alto nivel en la preparación de un asedio prolongado. La zona más adelantada de la primera línea de defensa, un perímetro de 80 kilómetros de longitud y 3.5 de amplitud, discurría por las localidades más próximas a Odessa. Su trazado incluía 32 distritos de defensa de batallones, puntos de apoyo para compañías y pelotones, y puestos de tiro para artillería y morteros. El 10 de agosto habían conseguido construir 256 de estos puestos con tierra reforzada, ladrillo y hormigón armado, y habían realizado 1.500 obras de excavación para distintos fines, las cuales estaban conectadas entre sí por un sistema unificado de trincheras y pasos de comunicación largos y sinuosos. Las trincheras tenían la profundidad adecuada, más de 1,5 metros, y tablones de refuerzo en las paredes. También había búnkeres cubiertos con 3 capas de troncos gruesos. Las planicies de las estepas del Mar Negro tenían un entramado de fosos antitanques de hasta 7 metros de ancho por 3 de profundidad. Frente a las posiciones de combate había campos de minas y amplias zonas con hileras de postes, unidos por alambre liso o de espino. La segunda línea de defensa principal estaba situada a 40 kilómetros de la ciudad, la tercera, a 25 a 30 kilómetros y la cuarta, a 12 a 13 kilómetros. 1. Era el tipo de fortificaciones con el que todos habíamos soñado. Este sueño nos había animado en Novo Pavlo VSK y en Novi Artsais, así como en las afueras del pueblo de Starokasachi, mientras cavábamos trincheras a toda prisa con pequeñas palas de zapador. De noche, bajo la luz de la luna, o de día, bajo el bombardeo de la artillería enemiga de largo alcance. Y también cuando cruzábamos la estepa sin comida ni agua, enterrando en cráteres de bomba a los camaradas caídos o defendiéndonos de los nazis a la vez que intentábamos ahorrar cartuchos. Creíamos que el caos y el desorden causados en los primeros días de guerra por el carácter repentino y deshonesto del ataque enemigo llegarían a su fin. No sabíamos ni cuándo ni dónde cesarían, pero estábamos convencidos de que a lo largo de nuestra difícil ruta no tardaríamos en toparnos con algún puesto fuerte, alguna fortaleza inaccesible que, tras haber sobrevivido a nuestro bautismo de fuego, pudiéramos defender hasta la última gota de nuestra sangre e hiciéramos sentir al osado enemigo la verdadera fuerza de las armas rusas. El 8 de agosto se declaró el estado de sitio en Odessa. Por entonces, las unidades militares de la 25 División de Fusileros Chapayev, bajo las órdenes del coronel A. S. Zaharenko, se hallaba en la línea de Beliayev-Kamangin-Brinovka. Repelimos la embestida de las superiores fuerzas enemigas y evitamos que los rumanos se abrieran paso hacia el sur. Después, las fuerzas soviéticas se reagruparon. El 54 Regimiento Stepan Razin, comandado por el teniente coronel I. Svidnitsky, aunque no en su totalidad, se unió a un destacamento combinado bajo las órdenes del comandante de brigada S. F. Monajov, quien estaba asignado al sector defensivo oriental junto con el 1.ER Regimiento de Infantería de Marina y el 26 Regimiento del NKVD. El 1.ER Batallón permaneció en su posición y fue utilizado como fuerza de ataque transferible de un
sector a otro del frente para observar las brechas en las líneas enemigas. El grueso del batallón lo formaba nuestra 2 compañía, comandada por el teniente Dmitry Lubivi. Tras recibir la orden de restablecer la situación cerca del pueblo X, debíamos subirnos a nuestros camiones de 1.5 toneladas, aunque íbamos más a menudo a pie, llegar a nuestro destino y entrar en combate para sacar al enemigo de las posiciones que había ocupado. Por regla general, siempre lo conseguíamos. La compañía disponía ahora de un arsenal excelente. Nos hicimos con un gran número de armas en combate. Fusiles de varios modelos, ametralladoras, la alemana MP-40, más conocida entre nosotros como Schmeisser, pistolas TT soviéticas, pistolas extranjeras, Mauser, Beretta y Steyr, revólveres Nagant, ametralladoras ligeras DP y una enorme provisión de cartuchos. Habíamos aprendido la lección de nuestra mala experiencia en las escaramuzas fronterizas y, cuando el arsenal era insuficiente, creábamos nuestros propios alijos de compañía. Era muy pesado cargar con todo el material de un lugar a otro. Pero, a pesar de las charlas que recibíamos sobre trabajo en equipo, nos negábamos a entregar armamento al almacén del regimiento. Al entusiasmo combativo de nuestra unidad contribuía la poca diferencia de edad, formación y educación que había entre sus miembros. Todos teníamos entre 20 y 25 años. Éramos miembros de la Liga Comunista Juvenil, mayoritariamente movilizados desde el sector de la industria pesada o, como yo, estudiantes voluntarios de centros de educación superior ucranianos. Nuestro sentimiento de fraternidad castrense había fraguado en las batallas del río Prut. Aprendimos a confiar en el otro y sabíamos que la máxima del general Suvorov, sucumbe tú, pero salva a tu camarada, era un principio inquebrantable. En las pausas entre combates leíamos el correo que llegaba de nuestros hogares y escribíamos cartas juntos, incluso las dirigidas a nuestros prometidos y prometidas. Nos obligábamos a inventar alguna frase sorprendente o ingeniosa. También había quien tenía oído musical y buena voz, y a menudo cantábamos juntos. El repertorio consistía en canciones de la época de la Guerra Civil o de películas famosas. La mujer de Varsovia, El vagón de las armas y Al otro lado del río, o Risa festiva, de la película de Weinstock Diet y Capitana Granta, Los hijos del Capitán Grant. Basta es mi tierra natal, del circo, de Alexandrov. El globo azul gira y se enrosca, del film de Kosintsevich Trauberg La juventud de Máximo, y muchas otras. Las canciones nos ayudaban en el frente. A veces, durante un intenso fuego cruzado, alguien te cantaba de repente al oído, con la voz rota, un fragmento de tu canción favorita, o recitaba detrás de ti, Aguanta la línea, infantería, del conocido verso, y, al momento, te tranquilizabas. Antes de un ataque nunca te sentías particularmente bien. Una especie de vacío mental te invadía y tu estado de ánimo bajaba. Era una sensación opresiva y desagradable. En nuestra compañía la evitábamos explicando cualquier cuento divertido que se nos ocurriera o recordando episodios de combates victoriosos para no dejar que nadie sucumbiera a la ansiedad. Entonces, la voz del teniente Lubivi retumbaba. Compañía, adelante, por la patria, por Stalin, hurra, todos unidos a la carga. Entrábamos en combate y nos olvidábamos del resto del mundo.
El odio al enemigo superaba cualquier otro sentimiento humano y los rumanos huían de nosotros como conejos. Así de excepcional era nuestra compañía. Con independencia de la valentía con la que luchábamos los Chapayev, las duras condiciones de la batalla por Ogdasson nos hacían dar lo mejor de nosotros. El enemigo gozaba de superioridad en artillería y, más importante aún, recibía enormes suministros de artillería y morteros, de los cuales carecían los defensores de la ciudad. Nuestros artilleros solamente respondían con una descarga por cada 3 de los alemanes y rumanos. En una ocasión, nuestra compañía quedó rodeada por una oleada de fuego enemigo. Ocurrió la mañana del 19 de agosto. Una granada de mortero impactó en el parapeto de mi trinchera. No justo enfrente de mí, pero apenas a 2 metros a mi izquierda. La onda expansiva hizo añicos mi amado fusil. Me lanzó de espaldas hasta el fondo de la trinchera y me cubrió de tierra. Me desperté en el hospital. Mis compañeros de regimiento me habían desenterrado y llevado a Odessa junto con otros soldados del Ejército Rojo heridos y con estrés de combate, pertenecientes al 1.ER Batallón. Por la ventana de mi pabellón, situado en el primer piso del hospital, se divisaba un panorama maravilloso. La brisa marina mecía las ramas de los manzanos, perales y melocotoneros de un huerto abandonado. Las hojas amarillentas temblequeaban y los frutos maduros caían al suelo. Pequeños gorriones grises y estorninos de cabeza negra volaban de ramita en ramita, probablemente silbándose entre ellos. Pero yo no oía nada. El mudo espectáculo del otoño reafirmándose tenía, por algún motivo, efectos sedantes y era propicio para la reflexión. Poco a poco fui recuperando audición. De noche, el dolor en las articulaciones y la columna era insoportable. Acostada sobre sábanas recién almidonadas en aquella sala limpia y ordenada, y bebiendo el dulce y fuerte té matinal que servían a las 8 en punto, siempre con un panecillo, me acordaba del estruendo de las explosiones en la cálida estepa. Aquí, en absoluto silencio, aquello me parecía un sueño distante, extraño y estremecedor, completamente desconectado de la realidad. Sin embargo, mis camaradas de armas seguían combatiendo y mi sitio estaba con ellos. Al poco tiempo me entregaron, procedentes del regimiento, algunas cartas de mis seres queridos. Mi amada madre, Yelena Trofimovna, estaba preocupada por mi estado de salud y me aconsejaba que no bebiera agua no tratada de las vías fluviales que encontrásemos a nuestro paso. Mi padre, Mikhail Ivanovich, recordaba la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, y me aseguraba que los Bilov siempre tuvieron suerte en el campo de batalla. Valentina, mi hermana mayor, describía cómo le iba en el trabajo con su nuevo puesto. Todos estaban muy lejos, en Udmurtia, a donde habían evacuado la fábrica Arsenal desde Kiev, haciendo de tripas corazón. Me senté para responderles y me esforcé en hacer buena letra con la mano derecha, cuya fuerza y precisión anteriores estaba recuperando gradualmente. El escrito era un poco duro, pero, como mínimo, me salió del corazón. Valentina Mikhailovna Belova, Oficina de Correos Principal, Votkinsk, Lista de Correos, República de Udmurtia. Querida Val, ayer pude salir del hospital y fui a la ciudad. Recibí la postal de Lena, que tardó 1 mes y medio en llegar de Kiev a Odessa. Lena me dio tu dirección. ¿Por qué no te la llevaste contigo? Ya llevo 1 mes y 10 días en el ejército.
He conseguido portarme muy mal con los rumanos y los alemanes y he estado en el frente. Esos cerdos me dejaron enterrada. Ahora estoy en el hospital. Saldré dentro de 2 días y volveré a mi unidad, donde me he especializado como francotiradora. Si no me matan, mi plan es llegar a Berlín, machacar a los alemanes y volver a Kiev. He hecho un cálculo sencillo. 1000 alemanes y ya podré andar con la cabeza bien alta. Me he fijado ese objetivo y no pararé hasta conseguirlo. En resumen, que no me aburro. ¡Qué vida tan feliz es esta! Si puedes tomarte la molestia, escríbeme a mi nombre a Chopac, Biblioteca de Investigación, calle Pasteur, 13, Odessa. Desde allí me harán llegar tus cartas. 2. El penúltimo día de agosto de 1941 me dieron el alta del hospital para volver al frente con un certificado de recuperación completa de un estrés de combate agudo. Decidí visitar a mi amiga Sofía Chopac, que todavía trabajaba en la biblioteca. En el camino, las patrullas me pararon 2 veces para pedirme la documentación. Probablemente levantó sospechas mi guerrera, recién salida de la lavandería del hospital y perfectamente planchada, con insignias de gala de color frambuesa cosidas al cuello en vez de las reglamentarias de combate, de color caqui. O quizá fue mi simple aparición. Al fin y al cabo, había muy pocas mujeres sirviendo en el ejército. En los 2 meses posteriores al inicio de la guerra, la otrora despreocupada y preciosa ciudad de Odessa y sus animados habitantes habían sufrido una transformación súbita. En algunas calles se habían levantado barricadas con sacos de arena y en las plazas se había instalado armamento antiaéreo. Muchas tiendas habían cerrado y otras habían tapado sus ventanas con tiras de papel entrecruzadas. Los trabajadores del complejo vacacional habían desaparecido. Parques, bulevares, calles y plazas estaban desiertas. Por sus calzadas adoquinadas solamente caminaban patrullas de la Guardia Nacional armadas con fusiles. Las industrias, el puerto, las instalaciones de transporte y comunicación y la planta depuradora eran objeto de vigilancia reforzada. La ciudad estaba preocupada por la presencia de saboteadores. Había motivos para ello. Los nazis habían empezado a bombardear Odessa con regularidad. En varias ocasiones, alguien les había enviado señales desde los terrados de los edificios más altos para dirigir los bombarderos hacia sus objetivos. Especialmente el puerto sufrió daños de esta manera. En uno de los incidentes, una pequeña aeronave sin marcas de identificación aterrizó inesperadamente en el aeródromo de Odessa. Nuestras defensas antiaéreas, según dijeron, habían dejado que se colara. 16 alemanes armados con subfusiles descendieron del avión y abrieron fuego. Intentaban apoderarse del aeropuerto para preparar el terreno a otro aterrizaje con mayor número de efectivos. Los soldados del batallón de destrucción Ilichev reaccionaron con extraordinaria rapidez. El enemigo fue rodeado y aniquilado. El aeroplano fue confiscado. Los fritzes no consiguieron aterrizar más veces. Sofía me habló de ello y de muchas cosas más cuando nos vimos en el depósito de manuscritos y libros raros de la biblioteca de investigación. El lugar era una algarabía de personal bibliotecario que llenaban enormes cajas de madera con hojas, carpetas de piel que contenían manuscritos antiguos y otras curiosidades de valor, numerándolas y elaborando descripciones. Después de la declaración del estado de sitio en la ciudad, muchas instituciones culturales, entre ellas la Biblioteca de Investigación,
empezaron a prepararse para la evacuación rumbo al Cáucaso. Sofía Chopak todavía no había decidido su partida. Aquel encuentro podía ser el último. Pasé muy a gusto el resto del día con la simpática y acogedora familia Chopak, disfrutando de una modesta cena en su apartamento de la calle de los Griegos. Desde el 25 de agosto, el Comité Ejecutivo del Consejo Regional de Odesa había impuesto las cartillas de racionamiento para la venta de pan fresco, azúcar, cereales y manteca. Sin embargo, el famoso mercado de la Plaza Privo seguía operativo. De momento se podía comprar lo que quisieras, pero los precios se habían duplicado o triplicado. Resultó ser una tarde apacible. El 29 de agosto, los artilleros del Tashkent, el buque insignia de la flotilla de destructores, habían pulverizado una batería rumana que había estado disparando desde el estuario de Volga a Halik. Había tenido la ciudad, el puerto y su principal canal de navegación en el punto de mira durante 3 días, impidiendo que los barcos de la flota del Mar Negro descargaran nuevos batallones de reclutas, armas, munición, víveres y equipamiento para las fuerzas soviéticas sitiadas. Con la misma eficacia, el ejército costero repelió otro ataque rumano. Los nazis, en cambio, sí que consiguieron acercarse a Odesa, concretamente, a la ciudad de Fontanka, en el sector defensivo oriental, y a las ciudades de Friedenthal y Krasny Pereseleniotsk, en el sector occidental. A primera hora de la mañana conseguí salir de la ciudad en un camión que se dirigía a los estuarios de Kuyolnik y Volshnia Halik. El puesto de mando del 1.ER batallón estaba situado cerca de un pequeño pueblo. Comuniqué al capitán Sergienko que había vuelto a mi unidad para reincorporarme al servicio. Concluí mi informe con las palabras «Soldado del Ejército Rojo Pavlichenko». El capitán sonrió. «Has cometido un error, Lyudmila». «¿Qué error, camarada capitán?» «Ya no eres soldado, sino cabo». «Enhorabuena, al servicio de la Unión Soviética». Quise gritar un «hurra» de alegría con todas mis fuerzas, pero lo que procedía era actuar con sobriedad y discreción. Aún así, era mi primer ascenso. Al enrolarme en el Ejército Rojo como voluntaria, había pensado en la posibilidad de hacer carrera militar, pero no esperaba que mi entusiasmo y mis buenos resultados como francotiradora fueran apreciados por los oficiales en tan solo 1 mes y medio. Independientemente de ello, las numerosas bajas sufridas en nuestras filas facilitaban el ascenso rápido en la cadena de mando. Eso sí, solamente para los que permanecían con vida. La conversación en el puesto de mando continuó y me enteré de que se habían producido cambios en nuestra compañía durante mi estancia en el hospital. En primer lugar, el comandante de mi pelotón, teniente Vasily Kovtun, había perdido la vida y, junto con él, una treintena de hombres más. Había ocurrido durante las sangrientas batallas del 24, 25 y 26 de agosto cerca del estuario de Kuyolnik. En segundo lugar, el regimiento había sido renovado recientemente con marinos voluntarios de Sebastopol. Estaban desesperados por luchar contra el enemigo, pero no tenían experiencia en el servicio de infantería. También se unieron a nosotros otros voluntarios, alrededor de 100 de habitantes de Odesa. «Me alegra que hayas vuelto al regimiento», dijo Iván Sergienko. «Realmente deseaba que sucediera y tengo algunos regalos para ti. El más importante es un fusil Mosin nuevo para sustituir el viejo y destrozado». «Gracias,
camarada capitán. El segundo presente es más sencillo, pero creo que también te gustará. El comandante de batallón me entregó una pequeña caja de cartón gris, parecida a las que se usan para empaquetar artículos militares. La abrí. En ella había 2 triángulos de latón, distintivos de mi nuevo grado militar. Había que fijarlos sobre las insignias vacías de color frambuesa que llevaba en los ángulos superiores del cuello de mi guerrera. ¿Cómo habían podido encontrar aquellos cachitos de metal en la inmensidad de una estepa acribillada por las armas de fuego y zanjada por infinidad de trincheras? El comandante había demostrado preocupación hacia mí, y ello me emocionó. Pero al capitán Sargienko no solamente le preocupaba yo, sino todas las tropas del 1.ER batallón. Era un oficial experimentado, proactivo y estricto, y una persona justa e imparcial. Cuando el teniente coronel Svidnitsky cayó herido y tuvo que dejar nuestro 54 regimiento, todos esperábamos que las funciones de comandante y el grado de mayor, que le correspondían en términos de servicio, recaerían en Sargienko. Pero el alto mando no lo vio así y nombró al mayor N. M. Matusiewicz, que llevaba bastantes años de experiencia a sus espaldas y había participado en la guerra civil, como soldado raso del 1.ER Ejército de Caballería. En el puesto de mando del batallón me enganché los triángulos a las insignias y partí hacia las líneas de fuego de la 2. Compañía como cabo uniformado. Sargienko se despidió y me dijo que buscara entre los nuevos reclutas a soldados susceptibles de ser adiestrados en el arte del tiro táctico. Desgraciadamente, en las trincheras apenas unos pocos soldados del antiguo contingente me llamaban por mi nombre. Los otros me miraban con curiosidad. Los marinos, que hasta ahora se habían dedicado a surcar los mares, ni siquiera querían ponerse el uniforme caqui o quitarse las gorras navales sin visera, las chaquetas de franela azul marino, las camisetas a rayas azules y blancas y los anchos pantalones de campana negros. Como eran expertos en navíos, nunca habían sostenido un fusil en las manos y la palabra francotirador no significaba nada para ellos. Sinceramente, convertir a aquellos marineros en tiradores de élite en un periodo de tiempo breve no fue una empresa fácil. Empezamos convenciéndolos de que llevaran casco y guerrera y sustituyeran sus zapatos por botas. Mientras tanto, el alto mando del distrito defensivo de Odessa había fijado una serie de objetivos para los francotiradores: ocupar las posiciones más aptas para la observación y el disparo, no dar tregua al enemigo, privarle de la posibilidad de moverse libremente en las líneas más cercanas al frente y desmoralizarlo. No era nada que no supiéramos. Pero el propio teatro de operaciones, una planicie esteparia con alguna colina esporádica, casi sin árboles y con escasos núcleos habitados, ofrecía pocas oportunidades para preparar escondites de francotirador, al tiempo que el camuflaje no podía ser más complicado. Tuvimos que idear otros métodos para combatir al invasor. Decidimos establecer resguardos más alejados de nuestra primera línea y adelantarlos hacia tierra de nadie, situada a 400 o 600 metros más cerca del enemigo. Lo hicimos tras un reconocimiento exhaustivo que llevamos a cabo nosotros mismos, estudiando detenidamente el lugar, determinando su idoneidad para el tiro de precisión y pensando cómo abandonar después el escondite y volver a nuestra unidad. A modo de ejemplo,
Describiré la primera de estas incursiones. Lo habíamos examinado todo y, por la noche, salimos de misión 3 de nosotros. Un soldado con una ametralladora ligera de artillería de infantería. DP, un francotirador ejecutor, es decir, yo misma, y un francotirador observador, Piotr Kolokoltsev. Llevábamos bolsas de máscaras antigas repletas de cartuchos y granadas colgando del cinturón. Aparte de un fusil, cada uno iba armado con una pistola Chelte, Tula Tokarev, mi arma de mano preferida debido a su potente cartucho. Mientras preparábamos el escondite nos dimos cuenta de que no todos nuestros disparos acabarían dando en el enemigo. La precisión de nuestro fuego dependía de un gran número de factores que no siempre podíamos controlar. Elegimos como escondite un matorral, con arbustos bastante altos y espesos. Tenía forma de rombo y una longitud de 150 metros por entre 12 y 15 de ancho. Un vértice del rombo apuntaba a la línea defensiva rumana y terminaba en una hondonada poco profunda situada en la zona del segundo escalón enemigo. El escondite se hallaba a unos 600 metros de la primera línea de trincheras del 54 Regimiento. Era una distancia considerable, sin duda, pero habíamos acordado con los artilleros que no nos perdieran de vista y que, a una señal nuestra, levantando una pequeña pala de zapador, nos cubrieran durante la retirada. Salimos del atrincheramiento después de medianoche y tardamos 1 hora en recorrer la distancia hasta el escondite. La luna en el cielo claro iluminaba los alrededores, y todos los caminos, bancales y cráteres de obús se distinguían perfectamente. La tranquila, cálida y apacible noche del Mar Negro abrazaba la campiña a nuestro alrededor. No había ningún bando librando combate alguno bajo el habitualmente confuso fuego de fusiles y ametralladoras. Todo estaba tan tranquilo y era tan velo. Solamente alteraba nuestro estado de ánimo la posibilidad de un encuentro con el enemigo entre los arbustos del matorral. Teníamos que vigilar constantemente a medida que avanzábamos y tener nuestras armas preparadas. Finalmente constatamos que no había rumanos en el matorral. No entendíamos que no lo hubieran ocupado ni que, al menos, hubieran ubicado allí un puesto de observación. Lo atribuyo a su ineficacia gitana. Los escrupulosos y calculadores alemanes habían intentado por todos los medios transmitir a sus aliados el arte de la guerra moderna, pero no lo lograron. Dedicamos el resto de la noche a preparar nuestras posiciones. Cavamos trincheras provistas de pequeños parapetos que reforzamos con piedras y hierba. Instalamos allí los fusiles. Lo dejamos todo a punto y calculamos las distancias. El ametrallador montó su arma. Empezó a clarear. A las 5 de la mañana había algo de movimiento en las líneas enemigas. Los soldados caminaban completamente erguidos. Hablaban en voz alta y se llamaban entre ellos. A las 6 en punto llegó una cocina de campaña. La cosa empezó a animarse. Aparecieron oficiales y dieron órdenes. Un poco más lejos había lo que probablemente era una unidad médica. Las batas blancas y relucientes de los enfermeros eran claramente distinguibles desde nuestra posición. En total, había un montón de objetivos. Dividimos nuestras fuerzas. El flanco izquierdo sería para mí y Piotr Kolokoltsev se encargaría del derecho. El ametrallador mantendría la zona central bajo observación. Estuvimos hasta las 10 de la mañana estudiando cómo se comportaba el enemigo cuando se hallaba a
cierta distancia del frente, y entonces abrimos fuego. Los rumanos entraron en pánico. Durante algunos minutos no supieron de dónde venían los disparos y corrían de un lado a otro, intensificando el miedo con su salvaje griterío. Pero nosotros habíamos medido las distancias y nuestras miras estaban bien calibradas. Prácticamente todas las balas dieron en el blanco. En aproximadamente 20 minutos, Colocol-Tsev y yo disparamos 17 veces cada uno. Resultado: 16 bajas para mí y 12 para Piotr. El ametrallador, que debía cubrirnos en caso de un ataque directo del enemigo sobre nuestro escondite, no disparó porque no hizo falta. Sobreponiéndose, los rumanos abrieron fuego de mortero y ametralladora sobre el matorral. Pero como no nos veían, erraron los tiros. Tuvimos que escapar de allí. Conseguimos volver a nuestras líneas sanos y salvos. Redactamos un informe para el comandante del regimiento y recibimos un comunicado oficial de agradecimiento por nuestra valerosa intervención. Después de meditarlo, por la noche decidimos volver al mismo lugar y quedarnos al acecho. Actuamos con calma, sin ponernos nerviosos, pero al llegar al matorral empezamos a preocuparnos. El primer día habíamos traído agua, pero no nos llevamos las botellas de vuelta cuando nos fuimos. En vez de los 3 envases que dejamos, descubrimos 6, y todos ellos habían contenido vino dulce. Aquel hallazgo nos obligó a considerar seriamente la posibilidad de abandonar el lugar de inmediato. También vimos 2 cartuchos y un surco estrecho en la hierba dejado por una ametralladora Schwarzlose. La huella estaba orientada en dirección al enemigo. No cabía duda. Los centinelas rumanos habían estado allí durante el día y habían llegado a la conclusión de que el matorral era un punto muy vulnerable de su primera línea. Pero, por algún motivo, lo habían abandonado por la noche. Probablemente no se esperaban otro ataque desde la misma posición. Examinamos de nuevo nuestro sector. Nos aseguramos de que todo estaba en orden y decidimos quedarnos. Abrimos fuego a mediodía. Fue una repetición de la escena vivida el día anterior. Yo conseguí 10 bajas, incluidos 2 oficiales, y Piotr Kolokol-Tsev, 8. Esta vez, los rumanos recuperaron el aplomo rápidamente y respondieron devolviendo los disparos al matorral. Con 2 ametralladoras, las ráfagas se acercaban cada vez más a nuestras trincheras. Dejamos de disparar, abandonamos la posición, nos trasladamos discretamente a un lado y nos aproximamos a los ametralladores por el flanco. Desde una distancia de 100 metros, disparamos con nuestros fusiles de precisión y exterminamos a todo el escuadrón. A Piotr le gustaron las ametralladoras enemigas. Estaban nuevas y relucientes, así que nos llevamos una ametralladora y enterramos el bloque de culata de la otra. Posteriormente, los exploradores del regimiento lo encontraron siguiendo nuestras indicaciones y se lo llevaron como su trofeo, junto con la ametralladora. Había abundantes cajas de cartuchos esparcidas por el lugar, y las ametralladoras austríacas pasaron al servicio del Ejército Rojo. Habría sido demasiado aventurado utilizar este lugar como escondite de francotiradores por tercera vez, así que encontramos otro. Una casa blanca medio destruida y abandonada por sus antiguos habitantes. Estaba situada en zona neutral, a unos 400 metros del matorral. Tras ocuparla, al día siguiente observamos la siguiente situación desde la terraza. A las 7:30 de la mañana,
Los rumanos lanzaron un enfurecido ataque de morteros sobre el matorral y se ensañaron con él sin descanso durante unos 40 minutos. Siempre es bueno que el enemigo gaste munición indiscriminadamente. No pensaba que me correspondiera ninguna gratificación por los 26 rumanos que yacían para siempre en la estepa de Odesa. Mi cómputo global se acercaba a los 65. En los primeros meses de guerra no esperé ninguna condecoración y me centré más en defender nuestra tierra natal de los furibundos invasores. Más tarde, en 1943, tras la creación de la Orden de la Gloria para soldados, se gratificaba con la tercera o segunda categoría a aquellos francotiradores que hubieran eliminado, respectivamente, a 10 o a entre 50 y 70 soldados y oficiales enemigos. Así, por ejemplo, 14 jóvenes graduadas en la Escuela Central Femenina de Entrenamiento de Tiro Táctico recibieron dobles condecoraciones similares, de primera y segunda categoría. Solamente la sargento mayor Nina Pavlovna Petrova, aún sin ser graduada de la Escuela Central de Francotiradoras, recibió la Orden de la Gloria en sus 3 categorías: tercera, segunda y primera, esta última, a título póstumo. Su marca superó los 120 nazis. En el 54, Regimiento de Fusileros Stepan Razin. La heroína más famosa durante el sitio de Odesa no fui yo, sino la artillera de ametralladora Nina Onilova, huérfana educada en un hogar infantil y obrera en una fábrica de Odesa. Nina se unió a nosotros en la segunda quincena de agosto de 1941, a la edad de 22 años. Junto con otros habitantes voluntarios de la ciudad, al principio como enfermera en una compañía médica. Al poco tiempo solicitó el traslado a una unidad de campaña porque había estudiado tiro con ametralladora en la organización educativa Oswabia Jim. Estaba inscrita en nuestro batallón y servía en la 1 compañía. No hace falta decir que nos conocíamos. Como nunca fui testigo de sus hazañas, me remitiré a los recuerdos de los veteranos de Odesa que vieron en acción a Nina, tanto en el campo de batalla como fuera de él. Se empezó a hablar de ella después de la batalla librada cerca del pueblo de Gildendorf. Escribe el vicealmirante Azarov, en un momento crítico. Nina y su número 2 en el destacamento, el soldado Zabrodin, arrastraron su ametralladora hasta un espacio abierto y dispararon sobre las fuerzas atacantes. Su fuego fue preciso. Los fascistas se desplomaron y los que quedaron vivos huyeron arrastrándose hacia sus líneas. El ataque enemigo fue repelido. 3. Cuando volví a la base, el responsable de la sección política y comisario jefe de batallón, N.A. Berdovsky, requirió nuestra presencia. Recuerda el teniente general Trofim Golomiyets. Había con él una niña de corta estatura con uniforme del Ejército Rojo. Al notar mi mirada inquisitiva, Berdovsky la presentó. Artillera de ametralladora Nina Onilova, del regimiento Razin. Durante la defensa de Odesa cayó herida y fue ingresada en un hospital de la retaguardia. Ahora, según dice, está sana y en forma. Así era Nina Onilova, a la que apodaban la segunda Ania. 4. De Chapayev y había matado a cientos de fascistas. Digna de contemplar, una joven de cara redonda y piel morena, mirada alegre y seductora, y sonrisa levemente vergonzosa. Probablemente no había ningún soldado del ejército costero que no hubiese oído hablar de ella. 5.
el responsable de la Liga Comunista Juvenil de nuestro regimiento, Yakov Paskovsky, describió las proezas de la gallarda Nina con todo lujo de detalle en sus memorias. Un posterior ataque enemigo me sorprendió en el puesto de mando del 1.ER batallón. De repente, el comandante Iván Sergienko, que estaba observando el campo de batalla a través de una grieta en la pared, gritó en tono amenazador por el receptor telefónico: ¿por qué la ametralladora del flanco izquierdo no está disparando? Comprobadlo inmediatamente. Disparad vosotros si hace falta. Su interlocutor era el comandante de la compañía, teniente Iván Rubintsov, que atravesó corriendo una trinchera en el flanco izquierdo. El peligro era real, por lo visto. Al darse cuenta de que el fuego no era tan intenso, los agresores fascistas habían empezado a moverse hacia ese flanco. El destacamento de ametralladores era nuevo. Hacía muy poco que se había unido al batallón y el comandante de la compañía no había tenido tiempo para familiarizarse con el personal antes de la batalla. Mientras corría hacia los artilleros, Greentsov vio que uno de ellos estaba agachado e inmóvil y el otro se paseaba de espaldas al frente, como si no pasara nada. Demasiado lejos todavía. Dejemos que se acerquen un poco más, dijo el primer artillero completamente tranquilo, sin darse la vuelta. Sin embargo, las líneas enemigas estaban a apenas una 70 de metros. Greentsov no pudo contenerse y gritó: «¿Pero qué hacéis? Os van a acribillar a morterazos en cualquier momento». Estaba a punto de apartar al artillero de su camino para disparar él mismo. Pero, en ese preciso instante, el arma comenzó a abrir fuego. Los soldados enemigos estaban apiñados en un sector angosto. La primera ráfaga masacró a casi la mitad de ellos. Estaban tan cerca que no tenían dónde esconderse. Los últimos cayeron a unos 30 metros de la ametralladora. Desde nuestras trincheras, todos gritaron: ¡hurra! Al parecer, nadie en la compañía había visto un fuego de ametralladora como aquel. «Buen trabajo», exclamó Greentsov. «Mirad cuántos fascistas hay ahí tendidos. Una medalla no bastará para recompensaros». Finalmente, el artillero de ametralladora se volvió hacia el comandante de la compañía, que vio ante él a una joven de tez bronceada, rostro redondo y jovial y pelo corto, como un chico. Poco después, todo el regimiento supo quién era la artillera de ametralladora Onilova, la secundaria de Chapayev, y después, también la 5. División de Fusileros al completo. 6. Nina Onilova recibió la Orden de la Bandera Roja en diciembre de 1941. Un poco pronto, en el frente de Sebastopol, según los datos de la defensa de Odessa. En aquella ocasión fueron condecorados apenas 10 soldados de nuestro glorioso y valiente regimiento, el cual se había sacrificado por la ciudad y sufrido bajas significativas en las batallas contra los fascistas. Sinceramente, no todos quedamos extasiados con la innovación táctica de Nina. El capitán Sergienko se mostró particularmente preocupado. Onilova ocupaba un único nido de ametralladora, pero era la responsable de la primera línea de todo el batallón. El comandante del batallón llamó a la artillera y la alabó por su valentía, pero le advirtió que disparar desde distancias tan cortas durante un ataque frontal del enemigo era demasiado arriesgado. Además, una avanzadilla podía irrumpir por el flanco y acribillarla con granadas. Las ametralladoras fijas Maxim del regimiento eran bastante viejas.
de los tiempos de la Revolución. Su mecanismo fallaba con frecuencia bajo carga pesada. Y, si eso sucedía, nada salvaría ni ni con ella al resto de la tropa. Nina no estaba protagonizando la película Chapayev, donde la Guardia Blanca nunca consigue cruzar las líneas del Ejército Rojo. Estábamos en una guerra real y las situaciones en el campo de batalla podían tomar distintos derroteros. Finalmente, a Unilova no le autorizaron a emplear su innovador método y fue obligada a cumplir las instrucciones de servicio al pie de la letra. Pero ya daba igual. El periódico de la 25 División El Soldado del Ejército Rojo, de gran difusión, y otros medios militares publicaron relatos fascinantes sobre las hazañas de la valerosa jovencita. Mientras que los funcionarios políticos, preocupados por la propaganda en el ejército, sacaron provecho de la imagen de esta extraordinaria artillera inspirándose en las gestas de los héroes románticos de la guerra civil. Pero nadie veía nada romántico en el arte del francotirador. Primero, porque la propia palabra francotirador era extraña e incomprensible. Segundo, porque las operaciones de un artillero con su ametralladora estaban llenas de acción y parecían más interesantes que disparar desde un escondite. Con una simple ráfaga se podía aniquilar a una bandada de soldados enemigos. El francotirador también podía eliminar a un oficial en una línea avanzada y, así, sofocar un ataque. Pero su procedimiento no se podía describir de una manera tan llamativa. Y, tercero, por los propios francotiradores, que eran personajes taciturnos, insociables, incluso malhumorados, eran incapaces de describir con detalle, precisamente, cómo daban caza al enemigo. Tampoco estaban autorizados para hacerlo. Todo hay que decirlo. Ya que habían firmado una cláusula de secretos oficiales a principios de septiembre de 1941, el 3 o el 5, creo recordar, nos enteramos de que, durante la estancia en el sector oriental del distrito defensivo de Odessa, nuestro regimiento se uniría temporalmente a una división de fusileros recién creada, conocida primero como la 1 de Odessa y bautizada después como la 421. Viejos conocidos acabaron reuniéndose con nosotros. El 1.ER Regimiento de Infantería de Marina comandado por el coronel I. Osipov, ahora el 1330, y el 26 Regimiento del NKVD, ahora el 1331, reforzado con tropas del antiguo distrito fortificado 82, así como un regimiento de artillería, un batallón de zapadores, un batallón de artilleros de ametralladora y otras unidades. El comandante de división era G. M. Kochenov. Los cuarteles generales del Estado Mayor estaban en el hospital de Kuyolnik y el puesto de mando avanzado estaba ubicado en el pueblo de Ternovka. La división tenía la misión de mantener un frente de 17 kilómetros de longitud y ofrecer resistencia a dos divisiones de infantería rumanas perfectamente dotadas. El 6 de septiembre repelimos sus ataques durante todo el día y el 7 pasamos a la ofensiva. Los rumanos retrocedieron entre 0.5 y 2 kilómetros hacia el norte en distintos sectores del frente, y dejaron sobre el campo de batalla aproximadamente 700 soldados y oficiales muertos y gravemente heridos. Hicimos prisioneros a 200 de ellos y nos apoderamos de su artillería rodada, morteros, ametralladoras,
subfusiles y un montón de munición. Al día siguiente, 8 de septiembre, los rumanos se cruzaron con el 3.er batallón de nuestro regimiento, que había tomado posiciones en el istmo que separa los estuarios de Jasjai-Beysk y Kuyolnik. Salimos a toda prisa para socorrer a nuestros compañeros de regimiento y, con nuestros destacamentos combinados, repelimos el ataque enemigo. Feroces enfrentamientos acompañados de intensos bombardeos se prolongaron durante los días 9, 10 y 11 de septiembre. Fue entonces cuando la antigua Guardia Fronteriza, las valerosas y disciplinadas tropas que ahora se habían convertido en el 1331.er Regimiento de Fusileros, se abrieron paso a la cabeza y se hicieron fuertes en la línea que discurre entre los pueblos de Volgarka, Avgustovka y los límites norteños del pueblo de Protopopovka. En enfrentamientos de este tipo, con masas ingentes de soldados luchando en un territorio llano, ¿qué podía hacer un francotirador? La respuesta era sencilla: ocupar, junto con otros soldados, fortificaciones ya preparadas, había varias en la zona, y abrir fuego selectivo desde sus trincheras, tanto más cuanto que el enemigo avanzaba a toda costa y sin importarle las bajas. En ese momento presencié una escena que, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, me resultó grotesca. Los rumanos habían organizado un ataque psicológico. Al principio, como ocurría en estos casos, su artillería estuvo 20 minutos bombardeando sin parar. Los soldados y oficiales soviéticos se mantuvieron a la espera en trincheras y búnkeres profundos, bien equipados. El 54 Regimiento no sufrió grandes daños. Después, el silencio se instaló. Las tropas volvimos a nuestras posiciones y empezamos a mirar a lo lejos. Algo extraño estaba pasando. El sonido de una música estridente llegó a nuestros oídos. Vimos que la infantería, con sus cascos de cuenco de pudín, no se desplegaba por la llanura, sino que se apelotonaba en densas columnas de soldados que marchaban hombro con hombro, como si desfilaran, elevando los pies al cielo con el golpeo rítmico de los tambores. En algún punto situado en la segunda o tercera columna ondeaba una bandera sobre las cabezas de la tropa, guardando cierta distancia y con los sables al hombro. Los oficiales marchaban a paso largo por entre los huecos de las columnas de soldados. En el flanco izquierdo había un capellán ataviado con indumentaria de desfile. Su túnica con bordados de oro que centelleaban con el reflejo del ardiente sol otoñal producía un extraño efecto con la monolítica formación militar de fondo. 3 estandartes eclesiásticos portados por soldados rumanos seguían al cura, quien, como se supo después, era ucraniano. No podía salir de mi asombro cuando observé a los atacantes por los binoculares. A medida que se acercaban, se hacía más evidente que estaban borrachos. No marchaban en formación rigurosa y sus pasos no eran en absoluto precisos. De no ir ebrios, habrían aceptado desfilar sobre aquella planicie baldía y quedar tan fácilmente expuestos a nuestras balas, por muy convencidos que estuvieran de su superioridad racial sobre aquellos a los que pretendían exterminar. Probablemente, otra circunstancia los había dotado de confianza en la victoria, su aplastante superioridad numérica, al compás de la estruendosa música de una banda militar, avanzando hacia nuestro 1.er batallón, al que no le quedaban más de 400 efectivos. Había un regimiento de infantería de proporciones de tiempos de paz,
alrededor de 2000 bayonetas. La distancia se acortaba inmejorablemente. Cuando los rumanos estuvieron a menos de 700 metros, nuestra batería de morteros lanzó un primer ataque. Unos chorros de tierra se elevaron hacia el cielo entre las columnas de soldados de color gris arenoso, cuya formación se rompió durante un tiempo. Pero, dejando atrás a sus muertos, los vivos retomaron el avance. A la orden de sus oficiales, aceleraron el paso y empuñaron los fusiles. Las hojas de las bayonetas brillaban en las polvorientas llanuras de la estepa. Esperé pacientemente a que la primera columna enemiga llegara a la altura de una valla que bordeaba un maizal. Dibujé un diagrama de tiro preliminar y marqué las distancias sobre él. La valla estaba a 600 metros de mi trinchera. Había algunos matorrales de bayas de goji a 500 metros y un árbol solitario con la copa destrozada a 400 metros. Sin saberlo, los soldados del rey Miguel I se estaban metiendo en zona de fuego directo. ¡Qué cosa tan increíble es el disparo franco de un tirador táctico! Esta vez, la trayectoria de la bala no se elevó por encima del objetivo en todo su recorrido. Por ejemplo, como en la situación descrita, ajustando el arma al nivel 6 y apuntando a los talones de los soldados enemigos desfilando. Era posible hacer varios disparos seguidos sin tener que reajustar la mira telescópica. El enemigo era alcanzado primero en la pierna. Después, al aproximarse más, en el estómago. Más cerca todavía, a 300 metros, en el pecho. Y, finalmente, en la cabeza. Entonces, a medida que se acercaban aún más, el orden se invertía. Pecho, estómago, pierna. Por entonces ya había desarrollado mi método de favorito. Dar al enemigo entre los ojos o en la sien. Pero a la vista de aquella manada de soldados de infantería desfilando al ritmo de un tambor, pensé que solamente un tiro en la cabeza era un lujo que no podía permitirme. Lo que importaba ahora era disparar. Disparar y disparar. Detener ese ataque psicológico de soldados ebrios que no sabían lo que hacían. Evitar que los rumanos llegaran a nuestras trincheras. Después de todo, con su ventaja numérica de 5-1, avanzarían en tropel sobre nuestro valiente batallón y aniquilarían a mis compañeros de armas. No lo consiguieron. El sol se ponía e iluminaba de sesgo con su débil luz las mudas brisnas de hierba de la estepa. En retirada, los rumanos se llevaban a los heridos a rastras y dejaban a los muertos atrás. Hasta 300, según los cálculos, esquivando los cadáveres enemigos en compañía del teniente Voronin, que había sustituido al entonces herido y anterior comandante de compañía, teniente Lubivi. Busqué a mis víctimas y las anoté en mi cuadernillo de francotiradora. Como yo, nuestros ametralladores y otros fusileros de la segunda compañía también habían disparado con resultados excelentes. Todos teníamos los mismos cartuchos de fusil del calibre 7.62 milímetros. Consideré míos los soldados con orificios de bala en la cabeza, cuello, lado derecho del pecho. Encontré 16, entre ellos 7 oficiales y un suboficial. ¿Apuntabas específicamente a los oficiales?, preguntó el teniente. Sí, como manda el reglamento. Un resultado excelente. Lyudmila, al servicio de la Unión Soviética. Eligieron un ataque psicológico, dijo Voronin, pensativo. ¿Acaso no sentían nada por sus hombres? Simplemente nos tomaron por cobardes. 2 ataques en una hora. Y ahora han retrocedido 1 kilómetro.
Ni se les ve, ni se les oye. Es el volátil carácter humano. Bromeé. Atacar en manada, gritando y haciendo mucho ruido. ¿Y si la victoria no llega? Pies, ¿para qué os quiero? El teniente Andrei Alexandrovich Voronin se había graduado en la Academia Kirov de Infantería de la Bandera Roja de Leningrado en 1939. Antes de la guerra había servido en el distrito militar del Volga y hacía poco que había recalado en Odessa con los refuerzos reclutados, pero no tenía experiencia en el frente. Se mostraba muy interesado en las operaciones de tiro táctico y preguntaba sobre muchos detalles. El teniente tenía la intención de premiar mi puntería con un ascenso excepcional. Y así lo hizo. Me convertí en subsargento y sentí un profundo respeto por el joven oficial. Venía de una familia leningradesa de toda la vida. Su padre, experto en historia, trabajaba en el Hermitage y quería que su hijo siguiera sus pasos. Pero Andrei había soñado con hacer carrera militar desde la infancia. No obstante, tenía buenos conocimientos de historia y a veces conversábamos sobre las gestas de nuestros antepasados guerreros. Me esforcé tanto como pude en estar a la altura de la nueva orden del comandante de la compañía. Me asignó la misión de eliminar una ametralladora enemiga que estaba actuando de manera certera y letal desde la zona del pueblo de Gildendorf. 7. E impedía a nuestros soldados asomar la cabeza. Durante los últimos 10 días de septiembre, el alto mando soviético se estaba preparando para infligir un golpe al enemigo en el sector oriental empleando las fuerzas de las divisiones de fusileros 421 y 157. El 17 de septiembre llegó a Odessa la segunda de ellas. Un contingente con más de 12.000 efectivos y una artillería formada por 24 cañones del calibre 76 milímetros, 36 obuses del calibre 152 milímetros y un triple suministro de munición. 8. Significaba una ayuda enorme, ya que los regimientos de la 421 división disponían de muy pocos, apenas 3 piezas de artillería rodada para un frente de 1 kilómetro de longitud, contra 18 en el bando rumano. Según el plan, el avance recibiría el apoyo de nuestra fuerza aérea, las baterías costeras 37 y 38, y los barcos de la flota del Mar Negro con sus cañones. Los pueblos de Gildendorf, Volgarka y Alexandrovka y la granja colectiva Vorosilov se hallaban en el principal sector de la ofensiva de nuestros 2 batallones del 54 Regimiento, junto con los 5 de la 157 División de Fusileros. Dependía la toma de Gildendorf por asalto. Previamente, las tropas de nuestro regimiento habían expulsado al enemigo del cementerio situado a unos 200 metros de la linde sureña del pueblo. Había allí una arboleda formada por 5 arces de copas frondosas y gruesos troncos de color gris ceniza que habían conseguido sobrevivir a los bombardeos y ataques de artillería. Las dificultades de camuflaje que había planteado la estepa se esfumaron en este entorno. En el libro Combat in Finland había leído que, en los bosques de Karelia, los francotiradores finlandeses, conocidos como cucos, abrían fuego selectivo sobre nuestras fuerzas desde posiciones ocultas en las ramas de los árboles, pinos, abetos y píceas. ¿Por qué no aprovechar esa experiencia? El teniente aprobó mi plan. Pasé la tarde bordando mi nueva casaca de camuflaje con capucha verde y estampado marrón.
El sargento mayor me había dado unos jirones de malla de camuflaje y una vieja guerrera sin dueño, que recorté formando franjas y tiras cortas. Un trozo de cinta lanuda me sirvió para cubrir el cañón del fusil. Repartí el sobrante, junto con algunas hojas de arce, ramitas y terrones de hierba, por el resto del arma para disimular su contorno nírido original, y empezó a parecerse al ropaje de un duende del bosque o un diablo del pantano. Hora y media antes de la primera luz del día salí en dirección al cementerio. Los habitantes de Gildendorf, colonos de origen alemán, no eran precisamente pobres. Con rigor teutón, no solamente habían fundado el pueblo, sino también, no muy lejos de allí, el camposanto de caminos rectos y tumbas con mausoleos de piedra y rejas de celosía. Unos árboles daban sombra al eterno reposo del primer burgomaestre de Gildendorf, el respetable Wilhelm Schmidt, que había fallecido en 1899. Según rezaba la inscripción del monumento de mármol, me subí a la lápida negra y empecé a trepar por el tronco de un majestuoso arce que se inclinaba sobre la tumba. Iba equipada con lo básico: un fusil Mosin de francotirador con mira P, un cinturón con 2 petacas de munición llenas de cartuchos con balas ligeras de tipo L y balas perforantes B-30 de punta negra. Mi intención era disparar a los artilleros y, además, dejar su endemoniada máquina fuera de servicio. Una cantimplora con funda de tela y un cuchillo del ejército finlandés. No llevaba binoculares ni tampoco el casco de acero, porque mi oído había empeorado a raíz del estrés de combate y el casco me dificultaba detectar sonidos tenues. Justo antes del amanecer sopló una ráfaga de viento. Las hojas de arce empezaron a susurrar a pesar de que las gruesas ramas que salían del macizo tronco del árbol apenas se mecían. Apoyando los pies sobre ellas, instalé el fusil convenientemente sobre otra rama, más o menos a la altura de los hombros, y eché un vistazo al pueblo a través del visor de la mira telescópica. Ahora, su única calle, bordeada de casas de piedra de un solo piso, un molino y una iglesia, yacía frente a mí claramente visible. En un huerto que rodeaba una casa en ruinas vi una ametralladora alemana MG-34 multiuso montada sobre un trípode y con cintas de cartuchos al lado. El arma tenía miras telescópicas, así que ese era el secreto de su poder devastador. Pues ahora os vais a enterar, sarnosos perros fascistas. A las 7 en punto de la mañana cambió la guardia. Pero los fusileros no me interesaban. Estaba esperando a los artilleros. Aparecieron después. Eran 3 rumanos ataviados con casacas de color gris arenoso y kepis con una cómica corona estirada que formaba un doble pico. Delante y atrás. Se entretuvieron un rato con la ametralladora. Después, se sentaron bajo los árboles y se permitieron el lujo de recoger las grandes peras doradas que yacían a montones bajo los frutales del huerto. Planifiqué hacer 3 disparos, ni uno más. Uno iría a la culata de la ametralladora. Introduje un cartucho en el ánima del cañón. Cerré el cerrojo y presioné la cara junto a la mira telescópica. Tenía mi objetivo: la cabeza del soldado alto sentado cerca del trípode de la MG-34, entre las 2 líneas negras del visor, y apenas me faltaban unos segundos para disparar. Pero, de pronto, se armó un revuelo en el huerto. Los artilleros se pusieron de pie de un salto. Formaron en fila y se quedaron inmóviles a una voz de «¡Atención!».
Un minuto más tarde, unos oficiales con gorras de plato se les acercaron. Uno de ellos me interesó más. Fumaba un puro y llevaba una tira dorada en el ribete de la gorra. Un lazo trenzado colgando del hombro derecho. Una cartera de piel marrón a un lado y una larga fusta en la mano. En resumen, tenía un aspecto arrogante y autoritario. Tenía clara la distancia, 200 metros. El viento había amainado. La temperatura del aire se acercaba a los 25 grados. No apunté al soldado, sino al hombre con el lazo trenzado. Contuve la respiración. Conté para mis adentros. 22, 22. Y apreté suavemente el gatillo. Los rumanos oyeron el disparo. No pudo ser de otro modo en el sepulcral silencio matinal. Sin embargo, probablemente en ese momento no llegaron a pensar que un francotirador estuviera interviniendo. El edecán, los lazos trenzados típicos de su uniforme delataban el grado. Ni siquiera gritó cuando se desplomó. Los otros hombres empezaron a hacer aspavientos alrededor de la víctima. Inútilmente, ya que la bala le había impactado entre los ojos. Conseguí recargar el fusil 2 veces más y los 2 artilleros también acabaron tendidos en el suelo. La bala perforante del cuarto disparo impactó en la culata de la MG-34 y la inutilizó. Para entonces, el enemigo ya se había dado cuenta de la situación y estaba acribillando el cementerio con fuego de mortero y fusil. El silbido de los proyectiles me rodeaba. Me aferré al grueso tronco del arce, pero inmediatamente me di cuenta de que no me protegía. 5 árboles juntos no se podían comparar con los ancestrales bosques de Canelia, donde era difícil distinguir una figura humana entre las siluetas de los pinos gigantes. Fragmentos de metal al rojo vivo volaban como un enjambre letal. Abatían las hojas de los arces y rompían sus finas ramas. El corazón se me heló debido a una temerosa sensación de peligro. Pero no estaba confundida. Un novato piensa, esto no me va a pasar. En cambio, un soldado que ya ha experimentado el fuego enemigo piensa, esto me podría pasar, así que iré con más cuidado. Cualquiera que haya presenciado varias veces la muerte de alguno o alguna de sus camaradas es consciente de que me va a pasar lo mismo si no salgo de aquí. Tuve que saltar al momento, directamente al suelo, desde 3 metros de altura, para que la costosa óptica no se rompiera. Colgué el fusil de una rama que sobresalía mucho más abajo y salté en picado, como si hubiera recibido un disparo. Caí torpemente. Me golpeé contra una lápida con la cadera derecha y ya no pude levantarme debido al intenso dolor. Voronin envió a algunos soldados que me ayudaron a incorporarme y me llevaron a un búnker. El avance comenzó a las 9 de la mañana del 21 de septiembre de 1941, precedido de un prolongado fuego de artillería. Parecía que la tierra temblara a causa de las descargas de mortero y artillería soviéticas. Mis compañeros de regimiento se preparaban para un ataque sobre Gildendorf y yo yacía postrada en el búnker, soportando el dolor de mi cadera izquierda y reflexionando. Lo que se explicaba en Combat in Finland era cierto. Pero cuando aplicas la experiencia de otros también tienes que utilizar la cabeza y analizar las condiciones de cada lugar. En aquel momento, el ataque sobre el cementerio y el tiro selectivo desde el árbol me habían parecido completamente arriesgados. Sin embargo, como dice el refrán, todo está bien si acaba bien. Hacia las 11 de la mañana, las tropas enemigas fueron expulsadas no solo de Gildendorf,
sino también de la granja estatal de Ilichevka. Desordenadamente, los rumanos retrasaron sus fuerzas hacia el norte, abandonando en el campo de batalla muertos, heridos, armas y munición. Nuestras tropas inspeccionaron las posiciones recién tomadas y hallaron en el huerto del pueblo una ametralladora alemana destrozada y, junto a ella, a 2 soldados y un oficial con las cabezas atravesadas por una bala. Fue mi contribución a la victoria y el teniente Voronin reconoció mi gran labor de ayuda a la 2 compañía. Voronin ordenó a la auxiliar sanitaria Elena Pali, estudiante de segundo año del Instituto Médico de Odessa y voluntaria en el Ejército Rojo desde agosto, que se ocupara de mi tratamiento, cosa que la disciplinada Elena hizo con absoluta dedicación. Me administró píldoras analgésicas, me aplicó compresas frías sobre el hígado y me sometió a una dieta especial de gachas de alforfón, hervidas sin manteca. Pero lo que me ayudó más que las gachas fueron los cuidados y las atenciones que mis compañeros de regimiento derrocharon en mí como recompensa por haber eliminado la ametralladora enemiga. Me agasajaron con peras doradas y jugosas del huerto, jabón de tocador y frascos de agua de colonia procedentes de un carro capturado a los rumanos. El comandante de la compañía también me hizo una visita. Me dijo que el soberbio personaje de los lazos trenzados al que yo había abatido era, ni más ni menos, que el edecán del mismísimo dictador Antonescu, el mayor Georgi Ukaraga. En su ropa encontraron importantes documentos del Estado Mayor, cartas, fotografías y un diario. El mayor había escrito sobre la delicada situación del ejército rumano tras toparse con la feroz resistencia rusa cerca de Odessa. El diario fue enviado al cuartel general del Estado Mayor del Ejército Costero y, de allí, a Moscú. En octubre de 1941 se publicaron algunos fragmentos en el diario Praveda del episodio vivido en los 5 arces del cementerio de Gildendorf. Conservé un recuerdo en forma de pitillera de plata con un hermoso cincelado y un grabado en la tapa que reproducía la imagen de una bella mujer con un lujoso sombrero decorado con lazos y plumas. Habían encontrado el objeto en el cadáver del mayor rumano y Andrei Voronin me lo entregó como trofeo cuando me visitó. Apreté el botón. La caja se abrió y vimos 2 largos cigarrillos marrones apretujados en su interior. Se los ofrecí al teniente, pero rechazó el presente diciendo: «No fumo». «¿Hace mucho que fumas, Lyudmila?» «No, aprendí en el frente. A veces me ayuda para calmar los nervios». «¿Te pasa a menudo?», preguntó el comandante de la compañía. «Normalmente, al terminar una operación, cuando el enemigo ha sido aniquilado. Cuando estoy esperando en un escondite no siento nada. Simplemente espero y pienso en asegurarme de que el fusil no fallará». «¿Piensas en tu arma?», preguntó sorprendido el teniente. «Por supuesto. Para una francotiradora, su arma es sagrada». Nuestra conversación se vio interrumpida por la aparición de Elena Pali. Trajo 3 tazas de té caliente, generosamente edulcorado con miel, regalo de los habitantes locales a los valientes soldados del Ejército Rojo. Y nos entregamos al recuerdo de nuestras vidas antes de la guerra. Andrei resultó ser un gran conversador y nos obsequió con una vívida descripción del Hermitage. Amaba ese museo y conocía todas sus colecciones, especialmente la del oro escita, a cuyo estudio se había dedicado su padre. En mi turno expliqué que, tras mi primer año de universidad,
había hecho unas prácticas arqueológicas cerca de la ciudad de Chernigov. Allí había visto un casco esférico cónico de hierro del siglo X. Numerosas puntas de lanza y flecha y fragmentos de cota de malla. Lamento no poder ofrecer un retrato más detallado del comandante de la 2 Compañía, Andrei Voronin. No nos frecuentamos durante mucho tiempo más. Él era un vivo representante de esa generación de jóvenes que había crecido en los años posteriores a la revolución, estudiado en institutos soviéticos de educación superior y, finalmente, sufrido la prueba de fuego de la Gran Guerra Patriótica. Fueron los verdaderos patriotas, personas nobles, valientes y leales que, sin pensárselo dos veces, dieron sus vidas por la libertad y la independencia de su país. Así actuó Andrei. Ocupó el grado de comandante de compañía durante poco más de un mes y perdió la vida en las batallas libradas en torno al pueblo de Tatarka mientras arengaba a su tropa para emprender un contraataque. Una bala enemiga le perforó el corazón y lo enterramos en el cementerio local, bajo una estrella roja hecha de madera contrachapada. Tras la victoria obtenida el 21 y 22 de septiembre sobre varias unidades del 4 Ejército rumano en el sector del distrito defensivo de Odessa, el alto mando soviético planeó asestar un golpe igualmente definitivo sobre el enemigo en los sectores occidental y meridional. Recibimos la orden de trasladar nuestra base a la línea formada por los pueblos de Dalnek, Tatarka y Bogarsky Jutora y, de esta manera, unirnos finalmente a otros dos batallones del 54 Regimiento de Fusileros y ocupar un lugar en las reservas de la 25 División Chapayev. Nuestra ruta pasaba por Odessa y nos agradaba la posibilidad de visitar la espléndida ciudad del Mar Negro que estábamos defendiendo. Sin embargo, la situación general no daba motivos para la alegría. Primero pasamos por Peresiv, donde solamente funcionaba la central eléctrica y las fábricas habían quedado reducidas a naves aplastadas y chimeneas desmoronadas. La propia ciudad había quedado severamente dañada por los bombardeos y ataques de artillería. Seguimos a pie por la carretera, cuyas veredas estaban ocupadas por mujeres y niños. En las manos portaban calderas, jarras y baldes de agua que nos ofrecían para beber. Nos invitaban a cigarrillos. Recuerdo las marcas Kievilitka, y se dirigían a nosotros con tiernas y alentadoras expresiones de bienvenida. Más tarde supimos que habían compartido con nosotros su escasa ración de agua, que se reducía a un único cubo por persona y día. En la nueva base nos concedieron una semana de descanso y yo fui llamada para presentarme ante el capitán Sargienko. Me comentó que había estado repasando los informes de los comandantes de la compañía y verificando la documentación, y que veía que mi puntuación de francotiradora ascendía a más de 100 fascistas muertos. Le confirmé esa cifra. El comandante del batallón bromeó un poco con mi excesiva modestia al insinuarme que debía ser yo quien le recordara semejante logro. En ese momento pensé, ¿de qué habría servido? Docenas de veces he visto ante mis ojos a héroes temerarios arremetiendo con granadas contra tanques rumanos, disparando sin cesar en las trincheras hasta agotar el último cartucho y haciendo retroceder a un enjambre de enemigos en combate cuerpo a cuerpo con la bayoneta y la culata de su arma. Cuando un miembro del alto mando ha tenido algún gesto de gratitud hacia ellos, pero no están en absoluto ofendidos, porque no hemos venido aquí
a la desierta estepa y bajo un fuego infernal, por las medallas ni las condecoraciones. De alguna manera, quizá, Sergienko adivinó mis pensamientos. Sonrió. Dijo que pronto pondría las cosas en su sitio y que yo haría una visita al cuartel general del Estado Mayor de la división en el pueblo de Dalnek. No acabé de creerle y le respondí: sí, camarada capitán, y olvidé nuestra conversación. Debía ir, de todas maneras. Por entonces no sabía nada del nuevo comandante de nuestra división, el mayor general Iván Yefimovich Petrov. No era algo que lamentara particularmente, ya que entre un comandante de división y un comandante de destacamento en un regimiento de infantería, que era en lo que me había convertido gracias al teniente Voronin, había todo un abismo. ¿Qué le importaba un subsargento a un general? El edecán de Petrov me invitó a entrar. En la habitación me encontré delante de un hombre de unos 45 años, más alto que la media, delgado, con matices pelirrojos en la melena, una franja de pelo áspero sobre el labio superior y un semblante imponente, inteligente y decidido. Llevaba Quevedo sobre el tabique nasal y, en la guerrera, adornos con bandoleras de caballería, ya que hasta hacía poco había estado al mando de la 1 División de Caballería, que por entonces combatía cerca de Odessa. A primera vista me pareció un militar nato, un oficial de una estirpe de oficiales. Fue más tarde cuando descubrí que sus orígenes eran totalmente proletarios. Su padre era zapatero remendón en la ciudad de Trubchevska, pero había conseguido dar una educación a su hijo. Primero, se graduó en el instituto de secundaria. Después, en el seminario de magisterio de Karachevi. De allí, en enero de 1917, terminó en la Academia de Cadetes de San Alexei, en Moscú. El general me miró con una calma cercana a la indiferencia. «Camarada subsargento», dijo con voz baja y ronca, en reconocimiento a los servicios prestados en el frente. «El alto mando te quiere premiar con un fusil de francotirador con tu nombre grabado en él. Apunta sin piedad a los fascistas». El edecán del comandante de la división me entregó un flamante fusil SVT-40 con mira telescópica PU, que era más corta y ligera que la P. Bellamente cincelado sobre el tubo metálico estaba el siguiente texto: 100, por los primeros 100, a la subsargento Pavlichenko, L.M., del comandante de la 25 División, Mayor General Petrov, y al servicio de la Unión Soviética. Respondí solemnemente. Acto seguido, rocé con los labios el cañón negro azabache y coloqué el arma de pie a mi lado. El general observó mi acción con sorpresa. Después de todo, no era solamente un fusil, sino un premio. Un objeto sagrado que me había sido entregado para librar una guerra sagrada e infligir venganza sobre un enemigo traidor. Petrov avanzó unos pasos. Vi su mirada atenta e interesada. «¿Llevas mucho tiempo en el ejército?» «Lyudmila Mikhailovna», preguntó. «No, camarada mayor general. Me enrolé como voluntaria a finales de junio». «¿Y a qué te dedicabas antes?» «Estudiaba en la Universidad de Kiev, Facultad de Historia, cuarto año». «Manejas el fusil magníficamente», comentó Petrov. «Me gradué con matrícula de honor en la Escuela de Francotiradores de la Ossuavia Gym en Kiev», informé claramente. «¿Eres ucraniana?», preguntó con un tono extraño, como disgustado. «No, camarada mayor general», respondí al momento, ya que las preguntas sobre la nacionalidad siempre me han molestado. «Soy rusa».
Mi apellido de soltera es Belova. Soy Pavlichenko solamente por matrimonio. Es sencillamente asombroso. Lyudmila, dijo Petrov caminando a paso largo por la habitación. Una vez conocí a un Bilov, Mikhail Ivanovich, pero fue durante la guerra civil. Era comisario de regimiento en la época de Chapayev. Un hombre de extraordinaria valentía. A él y a mí nos concedieron la Orden de la Bandera Roja por el ataque sobre Ufa y Belevey. Aplastamos a los blanquitos. Ese es mi padre, camarada mayor general. ¡Qué extraordinario encuentro!, dijo el comandante de la división volviéndose hacia mí con una sonrisa jovial. Veo que la tradición familiar se mantiene viva. Creo que te pareces a tu padre no solo en el carácter, sino también físicamente. Todo el mundo lo dice. Camarada mayor general, como comandante de la división. Petrov tenía muchos asuntos urgentes que atender, pero creyó necesario invitar a la hija de un antiguo camarada de armas a una taza de té y preguntarle sobre nuestra familia, sobre la vida de mi padre en tiempos de paz y sobre mi servicio en el 54 Regimiento. Le respondí de manera concisa y clara, como corresponde a un soldado. ¿No intentan hacerte la vida imposible?, preguntó Petrov para acabar la conversación. No, Iván Yefimovich, son amables conmigo y me ofrecen ayuda cuando la necesito. Sobre todo, porque amo servir al ejército. Bien dicho, jovencita. El general me estrechó la mano con fuerza al despedirse. Volví a las líneas del 1.ER batallón como si estuviese flotando y, nada más llegar, informé al capitán Servienko del regalo del alto mando y presumí del fusil y de las palabras conmemorativas grabadas en él, pero no dije nada de la conversación privada con Petrov. Me pareció que mi relación personal con el comandante de la división no tenía mayor importancia. Mejor continuar como francotiradora, que te conozcan en tu regimiento como la joven que goza de la protección del alto mando. Sin embargo, el mayor general no olvidó nuestro encuentro. 3 días después llegó una orden del cuartel general de la división por la que se me concedía el ascenso al siguiente grado militar de sargento.